Imagínense una noche oscura. Caminan tranquilos, regresando a casa después de un largo día. El viento sopla entre los árboles, las calles parecen vacías. Y de repente, escuchan el galope de un caballo. Un jinete se acerca, pero hay algo extraño. No tiene cabeza. En su lugar, solo se ve un vacío aterrador, a veces iluminado por una antorcha o por un resplandor espectral. Y se trata del jinete sin cabeza, una figura que ha aterrorizado a generaciones enteras, una leyenda que mezcla miedo, misterio y preguntas. ¿Es real o un simple mito que se ha contado por siglos? Si quieren descubrir el origen de esta historia, cómo surgió y por qué sigue causando escalofríos hasta hoy, quédense, porque hoy les voy a contar la leyenda del jinete sin cabeza. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tan Román y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, después de casi mucho tiempo volvimos a las leyendas y ya sé que parecía que me había ido de vacaciones eternas, pero no. Aquí seguimos. Esta vez elegí una leyenda internacional porque siento que es más fresco. Latinoamérica tiene muchísimas más leyendas buenísimas, pero decidí optarme por una europea. Y si recuerdan, hice una aplicación anterior en la que hice una encuesta y hubo un empate entre el jinete sin cabeza y el hombre del saco. Pues yo dije, vamos con la del jinete, porque está más épica. Y sí, la neta sí. Y pues antes de empezar ya saben el recordatorio. Si quieren ser saludados, fijados, que hable de algún tema en específico, que haga otra leyenda, reaccione a algún rap, a un edit de anime, díganme en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Y recuerden dar like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y hablando de saludos, hoy les mando dos saludos especiales a Aldris Mosquera y a Darek-H2P. Un saludito especial para ambos, chicos, y gracias por haber votado en la leyenda y aquí está. Y recuerden que si quieren ser saludados en un video, comenten, den like y quizá aparezcan aquí. Y sí, perdón porque no subí videos seguido esta vez, pero la preparatoria, la familia, las vacaciones, la vida personal, todo me tiene aprisionado. Literalmente siento que estoy en modo prisionero de Azkaban, versión estudiante. Pero me tomé este chance para grabar, aunque ya no hacía falta, la verdad, ¿no? Si no, el jinete sin cabeza iba a venir a reclamarme por andar desapareciendo. Y así que sin más rollo, vamos con esta leyenda ahora sí. Y bueno, el contexto de esta leyenda es que tiene un origen europeo. En Irlanda, el antecedente más famoso es el Dullahan, espero que lo esté diciendo bien, un jinete espectral que cabalga de noche sobre un caballo negro, y este ser sostiene su propia cabeza en una mano, con una sonrisa macabra que puede ver grandes distancias incluso en la oscuridad. Y según esta tradición, cuando el Dullahan pronuncia el nombre de alguien, esa persona muere al instante. O sea que es casi como una Death Note, pero Voice Note. Ok, sí, creo que el chiste estuvo mal. Y bueno, esto representa la muerte inevitable, el castigo eterno y la idea de que los pecados no quedan impunes, totalmente cierto. En la Edad Media, las historias de espectros decapitados reflejaban el miedo a la guerra, las ejecuciones y la violencia cotidiana. Esta figura del jinete sin cabeza viajó a través de Europa y llegó a Estados Unidos, donde se popularizó con la historia de Sleepy Hollow, escrita por Washington Irving en 1820. En América Latina, especialmente en México, la leyenda se mezcló con tradiciones locales, convirtiéndose en un mito contado en pueblos y regiones rurales. El impacto cultural que ha tenido es muy fuerte. Ha tenido mucha literatura y cine. La leyenda ha inspirado obras como La leyenda de Sleepy Hollow y múltiples adaptaciones cinematográficas. Se volvió un icono del terror gótico y del folclore occidental. En la tradición oral, en comunidades rurales, se contaba como advertencia para no salir de noche o para explicar muertes misteriosas. La noche del jinete espectral reforzaba la idea de que el mundo estaba lleno de fuerzas sobrenaturales. Y bueno, en resumen, esta leyenda no nació en Latinoamérica, sino en Europa, en Irlanda. Y pues, este mito representa la muerte, venganza y castigo eterno. Con el tiempo se expandió a Estados Unidos, y donde se hizo famoso gracias a esta historia de Sleepy Hollow. Y en México, aunque tenemos muchas versiones del jinete sin cabeza, yo siento que la irlandesa es un poco más fiel, la verdad. Bueno, no es por ofender, pero sí. Y además esta leyenda sí te atrapa. Es muy buena, la verdad, y que pues sí, da miedo porque imagínate encontrártelo. Yo me lo encuentro y me voy corriendo. Lo interesante de esta leyenda es que no existe una sola versión, sino varias que se fueron adaptando según la cultura. Por ejemplo, en Irlanda, como bien dije, se habla del Dullahan, que es un jinete espectral que cabalga en un caballo negro y carga su propia cabeza en la mano, y se dice que cuando pronuncia el nombre de alguien significa que ya está muriendo.
En Alemania, la leyenda cuenta que el jinete sin cabeza es un cazador maldito, condenado a vagar eternamente por los bosques como castigo por sus pecados. En Estados Unidos, la historia se popularizó gracias a la leyenda de Sleepy Hollow, escrita por Washington Irving en 1920, como también dije. Aquí el jinete aparece como un soldado decapitado en la Guerra de Independencia, que regresa buscando su cabeza perdida. En Latinoamérica tenemos varias versiones adaptadas donde el jinete sin cabeza se convierte en un espectro que aparecen en caminos solitarios para asustar a quienes viajan de noche. Como ven, cada cultura le da su propio toque, pero todas coinciden en algo. El jinete sin cabeza es un símbolo de miedo, misterio y muerte inevitable. Y, como es costumbre en el canal, voy a contarles una de las versiones más famosas de esta leyenda, la que la convirtió en un clásico del terror y que muchos conocen gracias a la literatura y el cine. Así que vamos para allá. Todo comienza en un pequeño pueblo de Estados Unidos, a principios del siglo XIX. Washington Irving escribió en 1920 la leyenda de Sleepy Hollow, y desde entonces, el jinete sin cabeza se convirtió en un icono del terror. La trama gira en torno a Ichabod Crane, un maestro de escuela que llega al pueblo. Ichabod era un hombre peculiar, alto, flaco, supersticioso y con una imaginación desbordada. Le encantaban las historias de fantasmas, pero también le aterraban, y justo en Sleepy Hollow, esas historias eran parte del día a día. Los habitantes del pueblo hablaban de un espectro que cabalgaba de noche, un soldado decapitado durante la Guerra de Independencia, condenado a buscar su cabeza perdida. Decían que aparecía en los caminos solitarios, montando en su caballo negro, y que nadie podía escapar de él. Ichabod, aunque incrédulo, empezó a obsesionarse con la leyenda. Una noche, después de asistir a una fiesta en la casa de la joven Katrina Van Tassel, de quien estaba enamorado, decidió regresar a casa. El camino era oscuro, silencioso y también estaba cargado de misterio. De repente, escuchó el galope de un caballo detrás de él. Al voltear, vio la silueta del jinete y notó lo más aterrador: no tenía la cabeza. El espectro lo persiguió por el bosque. Aunque Ichabod intentó escapar, el jinete lanzó su propia cabeza, o lo que parecía ser una calabaza, directamente hacia él. Al día siguiente, Ichabod había desaparecido. Lo único que encontraron fue su sombrero y una calabaza rota en el suelo. Algunos decían que el jinete se lo había llevado, otros pensaban que simplemente huyó del pueblo por miedo o desilusión amorosa, pero la leyenda quedó marcada. El jinete sin cabeza seguía cabalgando en Sleepy Hollow. Con el tiempo, esta historia se convirtió en un clásico del terror gótico. Fue adaptada en películas, series y hasta caricaturas, reforzando la imagen del jinete como un espectro implacable, que aparece en la noche para reclamar lo que perdió. Así que, más allá de ser solo un mito, el jinete sin cabeza se transformó en un símbolo cultural. El miedo a lo desconocido, la fuerza de las leyendas y la manera en que las historias pueden sobrevivir siglos. Y eso fue todo, espero que les haya gustado esta leyenda, dado como que disfruté hacerla. Y díganme en los comentarios qué les pareció y qué tan perturbadora la creen. Yo la verdad sí creo que sea real, porque viendo las imágenes como que sí parece muy real, la verdad. Pero no sé, deben ser opinión en los comentarios. Y si quieren que haga alguna otra leyenda, los salude o hable de otro tema, díganme en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Esto fue todo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.